Aviso importante, este canal simula un programa de TV sobre hechos paranormales y terror, creado con IA. Si bien usamos datos reales, los personajes, especialistas e invitados son ficticios. Este contenido es únicamente para entretenimiento, no es asesoramiento profesional ni información oficial. Prepárate para sumergirte en lo desconocido. Si te atreves. Dicen que a esta hora, las almas perdidas buscan compañía. ¿Escuchaste eso? Ya te encontraron. Estás en Código Paranormal. Con la conducción de Svetlana I de Auroria. Hola. Bienvenido o bienvenida a mi canal, Código Paranormal. Soy Svetlana I, soberana de Auroria. Un placer tenerlos aquí, disfrutando de lo que tanto amamos, las historias paranormales. De nuevo aquí, una vez más, en este espacio donde la realidad y el misterio se entrelazan. Esta noche, los invito a adentrarse en un caso que ha dejado huella en los campos de una pequeña localidad de la provincia de Mendoza, Argentina. Una historia, donde la inocente risa de niños perdidos en el tiempo, se transforma en el eco de algo mucho más oscuro. Mateo, un joven citadino, jamás imaginó que su viaje para ayudar a su abuelo lo llevaría a enfrentarse con lo inexplicable. Lo que al principio parecían juegos infantiles nocturnos, pronto se tornó en un horror indescriptible, sombras inquietantes, rostros demoníacos y la revelación de un antiguo secreto que pocos se atreven a mencionar. Pero, ¿qué ocurre realmente en estos parajes alejados de la civilización? ¿Son solo leyendas o estamos ante manifestaciones de almas atrapadas en este mundo? Para ayudarnos a comprender este fenómeno, hoy nos acompaña el investigador paranormal Santiago Galeano, quien nos explicará por qué estas presencias son tan comunes en zonas rurales, y qué nos pueden estar queriendo decir. Sea bienvenido, Santiago. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, Majestad. Es un placer estar aquí para analizar este caso tan inquietante. Lo que Mateo experimentó no es un hecho aislado. En muchas regiones rurales se reportan fenómenos similares, risas de niños en la noche, sombras que acechan entre los árboles, figuras que parecen jugar, pero que en realidad ocultan algo mucho más siniestro. Este tipo de manifestaciones suele estar ligado a tragedias del pasado. En los campos, donde la historia se cuenta de boca en boca, existen relatos de niños desaparecidos sin dejar rastro, casos que jamás fueron resueltos. Se dice que sus espíritus quedan atrapados, reviviendo sus últimos momentos, pero hay algo más. Muchas veces, estas entidades no son lo que parecen. La transición de risas infantiles a carcajadas macabras podría indicar la presencia de algo que se alimenta de la tragedia, de la angustia de los vivos. Entidades que imitan voces y figuras humanas para atraer a los incautos. En el caso de Mateo, la aparición de seres demoníacos nos hace pensar que quizás estas almas no están solas, que algo más las mantiene atrapadas en ese lugar. ¿Por qué estos eventos se repiten en los campos? La respuesta puede estar en la energía del lugar. Tierras antiguas, llenas de historias no contadas, de vidas arrebatadas. Lugares donde el dolor deja marcas y donde el tiempo parece no transcurrir igual. Pero, Majestad, aún hay mucho por analizar. ¿Qué más sabemos sobre las desapariciones en esa zona? Buen punto de vista el suyo, Santiago. Ahora, antes de entrar más en detalles, les propongo ver la experiencia de Mateo y cuando regresemos, continuaremos conversando del tema con nuestro invitado. Veamos el video. Hoy presentamos Risas en el Rancho. Siempre he sido escéptico de lo paranormal. Nací y crecí en la ciudad,
lejos de esas historias rurales que parecen sacadas de cuentos de terror. Pero todo cambió hace unos meses, cuando fui al rancho de mi abuelo. Un lugar que parecía aislado del mundo y del tiempo mismo. Había escuchado historias de risas en las noches, de sombras que cruzaban el patio, pero siempre las tomé como exageraciones de mis primos. Decidí pasar unos días allí después de que mi abuelo sufriera una caída y necesitara ayuda para las tareas diarias. Mi madre insistió en que fuera. Yo no estaba del todo convencido, pero pensé que unos días en un lugar tranquilo me harían bien. Lo que no sabía es que ese viaje cambiaría por completo mi percepción de lo que existe más allá, de lo que podemos explicar. El rancho estaba en medio de la nada, rodeado por hectáreas de pastizales y colinas. Las montañas, siempre envueltas en una niebla ligera, parecían observarlo todo como guardianes silenciosos. Era un lugar hermoso a la luz del día, pero en cuanto el sol comenzaba a ocultarse, una atmósfera diferente se apoderaba del paisaje. Las sombras se alargaban, los árboles crujían con el viento y el aire parecía más denso. La casa principal, construida hace décadas por mi bisabuelo, tenía esa mezcla de encanto y descomposición típica de las construcciones antiguas. El techo de teja roja estaba desgastado y las paredes de adobe mostraban grietas profundas. Pero lo que más me inquietaba eran las ventanas. Por alguna razón, parecían más oscuras de lo que deberían ser, como si algo estuviera detrás de ellas mirando hacia afuera. El primer día transcurrió sin incidentes. Ayudé a mi abuelo con las tareas del rancho y me acosté temprano, agotado. Esa noche, sin embargo, el rancho parecía diferente. Todo estaba demasiado silencioso, excepto por el viento, que soplaba fuerte, haciendo que las ramas de los árboles arañaran el tejado. Justo cuando comenzaba a quedarme dormido, las escuché. Risas. No eran risas normales. Eran infantiles, pero al mismo tiempo había algo perturbador en ellas, algo que te erizaba la piel. Abrí los ojos, esperando encontrar una explicación lógica. Quizás algún vecino cercano, tal vez los hijos de un peón jugando. Pero recordé que no había nadie más en varios kilómetros a la redonda. Al principio, pensé que era mi imaginación, el cansancio jugando con mi mente. Pero luego, el sonido se volvió más claro. No eran risas lejanas. Parecían estar justo fuera de la ventana de mi habitación. El sonido me mantuvo inmóvil. Contuve la respiración, esperando que las risas se desvanecieran como un mal sueño. Pero no lo hicieron. Al contrario, parecían multiplicarse. Por momentos eran carcajadas infantiles, y luego cambiaban a algo más grave, más inquietante, como si varias voces se entrelazaran en un macabro juego. Me armé de valor y me levanté. Caminé en silencio hacia la ventana, pisando con cuidado para no hacer ruido sobre el viejo piso de madera. Aparté la cortina apenas un par de centímetros y miré hacia afuera. Lo que vi fue nada. Solo el patio iluminado tenuemente por la luna y las sombras danzantes de los árboles con el viento. Cerré la cortina y volví a la cama, pero no logré dormir. Cada tanto, las risas volvían, como si quisieran provocarme. Pasé el resto de la noche tratando de encontrar una explicación. Quizás era el eco del viento entre las montañas o algún animal, pero algo en mi interior sabía que no era así. A la mañana siguiente, traté de actuar con normalidad mientras ayudaba a mi abuelo. No quería preocuparlo. Él siempre fue un hombre fuerte, pero la edad y los años de trabajo duro habían hecho mella en su salud. Sin embargo,
Noté algo extraño en su comportamiento. Cada vez que miraba hacia la parte trasera del rancho, sus ojos se entrecerraban y su expresión se tornaba sombría. Finalmente, mientras tomábamos café en el porche, me atreví a preguntarle: «Abuelo, ¿alguna vez escuchaste risas por la noche?» Esperaba que se riera, que dijera que eran supersticiones, pero su rostro cambió por completo. Dejó la taza sobre la mesa y, después de un largo silencio, respondió: «Esas risas llevan aquí mucho tiempo. No les hagas caso, y sobre todo, no salgas si las escuchas». Sus palabras me helaron. Quise preguntar más, pero noté que no quería seguir hablando del tema. Aún así, lo que dijo quedó grabado en mi mente. Esa tarde, mientras reparaba una cerca en los límites del rancho, encontré algo que me inquietó aún más. En el suelo, cerca de un viejo árbol torcido, había huellas, pequeñas, como de niños descalzos, pero demasiado profundas para ser normales. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Pensé en llamar a mi abuelo, pero recordé su advertencia de no darles importancia. Sin embargo, esa noche las risas volvieron más fuertes que antes. Parecían moverse alrededor de la casa, comenzando en el patio y luego desplazándose hacia la parte trasera. No encendí las luces. Algo en mi interior me decía que no debía llamar la atención. Me quedé en la cama, escuchando. En algún momento, las risas cesaron de repente, y un silencio sepulcral envolvió el rancho. Fue entonces cuando lo vi. A través de la rendija de la puerta, una sombra se movió en el pasillo. No podía distinguir bien su forma, pero parecía pequeña, como la de un niño. El sonido de pasos ligeros recorrió la casa, acercándose a mi habitación. Me quedé completamente quieto, rezando para que no entrara. Pero antes de llegar, los pasos se detuvieron, y una risa suave y prolongada resonó justo detrás de la puerta. Las risas detrás de la puerta duraron apenas unos segundos, pero se sintieron como una eternidad. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. No sabía qué hacer, si levantarme, encender la luz o quedarme quieto como si no estuviera allí. Decidí lo último. Los pasos se alejaron lentamente, y el sonido de las risas se desvaneció. Pero antes de que pudiera sentir alivio, algo golpeó suavemente la puerta, como si unas pequeñas manos estuvieran jugando a tocar y correr. Tragué saliva y traté de calmarme. «Esto no es real», me repetía una y otra vez, pero era imposible negar lo que estaba pasando. Pasaron unos minutos, o quizás horas, y todo quedó en silencio nuevamente. No dormí el resto de la noche, esperando que algo más sucediera, pero todo permaneció tranquilo hasta el amanecer. A la mañana siguiente, revisé la puerta de mi habitación. Había marcas, pequeñas, como si dedos sucios y delgados hubieran arañado la madera durante la noche. No podía ignorarlo más. Algo estaba sucediendo en ese lugar, y no era mi imaginación. Tomé mi celular e intenté buscar información sobre el rancho o el área en general, pero la señal era prácticamente inexistente. Pensé en volver a la ciudad, pero sabía que no podía dejar solo a mi abuelo. Además, algo en mí quería entender lo que estaba pasando, aunque fuera aterrador. Esa tarde, mientras ayudaba a mi abuelo a cortar leña, llegó un hombre al rancho. Era uno de los pocos vecinos que vivían cerca, un anciano con el rostro curtido por el sol y el tiempo. Se presentó como don Isidro y parecía tener una relación de respeto con mi abuelo. Mientras hablaban, aproveché para preguntarle si alguna vez había escuchado sobre las risas o sobre algo extraño en el rancho. El hombre me miró fijamente, con una expresión que mezclaba miedo y seriedad.
Muchacho, este lugar tiene su historia. Dicen que hace muchos años, cuando los primeros dueños estaban aquí, algo pasó en estas tierras. Nadie sabe exactamente qué, pero desde entonces, esas cosas no han dejado el lugar. No quiso entrar en más detalles, pero dejó algo claro antes de irse. Si las escuchas de nuevo, no respondas. Y, por lo que más quieras, no intentes salir. Esa noche, las risas comenzaron más temprano. Ya no eran solo carcajadas infantiles, eran más caóticas, más perturbadoras, como si estuvieran burlándose de mí. Me quedé en la cama, tratando de ignorarlas, pero era imposible. El sonido parecía llenar la casa, recorriendo las paredes, el techo y de nuevo acercándose a mi puerta. La curiosidad, mezclada con el miedo, fue más fuerte que la razón. Tomé una linterna y abrí la puerta lentamente. El pasillo estaba vacío. El aire era frío, casi helado, y un olor extraño, como tierra húmeda, impregnaba el ambiente. Avancé unos pasos, iluminando con la linterna, cuando de repente las risas se detuvieron. El silencio fue tan abrumador que mis oídos comenzaron a zumbar. Seguí caminando, sintiendo que algo me observaba. Llegué hasta la sala principal, donde una de las ventanas daba al patio trasero. Con cuidado, aparté la cortina y miré hacia afuera. Lo que vi me dejó paralizado. En el centro del patio, bajo el árbol torcido, había varias figuras pequeñas, como niños, pero algo en ellos no estaba bien. Sus proporciones eran extrañas, y sus movimientos demasiado erráticos. No podía ver sus rostros claramente, pero parecía que todos miraban hacia la casa. De pronto, una de las figuras giró la cabeza hacia la ventana, como si supiera que estaba observándolos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando noté que no tenía ojos, solo cuencas oscuras y vacías. Intenté retroceder, pero tropecé y caí al suelo. El ruido llamó su atención. Las risas comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes y estridentes, mientras las figuras corrían hacia la casa. Mi caída resonó en el silencio de la casa. Me levanté lo más rápido que pude, pero ya era demasiado tarde. Los golpes comenzaron a escucharse en las ventanas, en las paredes, en la puerta principal. No eran golpes fuertes, sino insistentes, rítmicos, como si las pequeñas manos de esas cosas estuvieran jugando. Corrí hacia mi habitación y cerré la puerta con seguro, temblando. Las risas no cesaban, rodeaban la casa, y cada tanto escuchaba algo arañando las paredes. El olor a tierra húmeda se intensificó, como si el aire estuviera saturado de ese aroma. Me quedé sentado en el suelo, con la espalda pegada a la puerta, sujetando la linterna como si fuera un arma. No tenía forma de pedir ayuda. La señal del celular seguía siendo inexistente, y mi abuelo dormía profundamente en el cuarto contiguo. Lo llamé en voz baja, pero no respondió. Entonces, escuché algo que me heló la sangre. Pasos ligeros en el techo. Los pasos en el techo se movían con rapidez, como si algo pequeño estuviera corriendo de un lado a otro. Luego, el sonido se detuvo justo sobre mi habitación. Miré hacia arriba, y en ese momento, un golpe seco resonó en el tejado, haciendo que un poco de polvo cayera del techo. El silencio volvió, pero no duró mucho. Un leve crujido me hizo girar la cabeza hacia la ventana de mi cuarto. Las cortinas estaban cerradas, pero algo o alguien estaba del otro lado, tocando el vidrio con suavidad. Reuniendo el poco valor que me quedaba, iluminé la ventana con la linterna. La cortina dejó ver una silueta oscura, pequeña, pero deformada. Tenía la cabeza inclinada, como si tratara de mirar hacia adentro. Aunque no podía ver su rostro con claridad,
Sentía su mirada, vacía y penetrante, sobre mí. De pronto, comenzó a reírse, una risa lenta que se transformó en un chillido agudo y grotesco. Retrocedí hasta la pared opuesta, sin saber qué hacer. La figura golpeó la ventana una vez más, y luego todo quedó en silencio. Aproveché el momento de calma para salir de la habitación. Tenía que asegurarme de que mi abuelo estuviera bien. Caminé por el pasillo oscuro, iluminando cada rincón con la linterna, pero el ambiente se sentía más pesado, como si algo invisible me siguiera de cerca. Cuando llegué a la habitación de mi abuelo, lo encontré durmiendo profundamente. Intenté despertarlo, pero no reaccionó. Su respiración era pausada, pero su rostro parecía tenso, como si estuviera atrapado en una pesadilla. El pasillo detrás de mí se llenó de susurros. No podía entender lo que decían, pero eran múltiples voces, todas hablando al mismo tiempo. Las risas regresaron, ahora más fuertes, como si se estuvieran acercando desde todas direcciones. Volví a la sala principal, intentando mantenerme firme. Pero cuando encendí la linterna para iluminar el camino, la batería comenzó a fallar. La luz titilaba, dejando que las sombras en las paredes se alargaran y retorcieran de formas imposibles. De alguna manera, me encontré frente a la puerta principal. Las risas seguían ahí, pero ahora parecían venir de todas partes, envolviendo la casa como una manta de sonidos perturbadores. Sentí que la única forma de terminar con aquello era enfrentar lo que estaba afuera. Abrí la puerta. El aire frío me golpeó de inmediato, y la escena que se desplegó ante mí era aún más aterradora de lo que había imaginado. Las figuras estaban reunidas alrededor del árbol torcido, formando un círculo perfecto. En el centro, algo se movía. Era una figura más grande, encorvada, con extremidades alargadas y movimientos lentos, casi reptantes. Sus ojos brillaban con un tono amarillento, y su boca parecía esbozar una sonrisa grotesca. Las pequeñas figuras bailaban a su alrededor, riendo y girando, como en una especie de rito macabro. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Era como si el suelo me hubiera atrapado. La figura más grande alzó una mano huesuda y señaló hacia mí. Las pequeñas figuras comenzaron a correr hacia la casa. Sus movimientos eran erráticos, casi imposibles de seguir con la vista. Cerré la puerta de golpe, pero los golpes empezaron de inmediato, más fuertes que antes. Las risas eran ensordecedoras, y las paredes de la casa parecían vibrar con el sonido. De repente, todo se detuvo. El silencio era absoluto, como si el rancho entero hubiera quedado atrapado en una burbuja de vacío. Entonces, la puerta principal comenzó a abrirse lentamente. No había viento, ni golpes, simplemente se abrió sola. Frente a mí, en el umbral, estaba la figura grande. Era aún más aterradora de cerca. Su piel parecía podrida, y su rostro, aunque humanoide, no era del todo humano. Sentí una presión enorme en el pecho, como si algo invisible me empujara hacia el suelo. No podía moverme ni gritar. Lo único que pude hacer fue mirar cómo esa cosa se inclinaba hacia mí, mientras las risas de los pequeños se percibían detrás de ella, cada vez más distantes. Mi visión comenzó a nublarse. El peso en mi pecho era insoportable, como si esa figura enorme estuviera drenando mi energía solo con su presencia. Su rostro se acercó más, y por primera vez vi lo que había en sus ojos. No eran amarillos como antes, sino vacíos, un abismo negro que parecía absorber todo a su alrededor. De repente, las risas cesaron, y en su lugar, un susurro profundo y gutural llenó el aire. No entendía las palabras, pero sentía que estaban dirigidas a mí. Las luces de la casa comenzaron a parpadear violentamente, y un ruido agudo,
como si algo se quebrara desde el interior de mis propios oídos, me hizo caer al suelo. Todo quedó en completa oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos, estaba tirado en el piso de la sala. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, iluminando tenuemente el interior de la casa. Por un momento, pensé que todo había sido una pesadilla, pero el olor a tierra húmeda seguía impregnando el ambiente, y las marcas en la puerta, en las ventanas y en el suelo confirmaban que no había sido un sueño. Busqué a mi abuelo de inmediato. Lo encontré despierto en la cocina, como si nada hubiera pasado. Me miró con su expresión habitual, pero algo en sus ojos me dijo que sabía lo que había ocurrido. Antes de que pudiera decirle algo, me interrumpió con una voz firme. Ya viste lo que querían que vieras. Ahora, lo único que puedes hacer es irte. No insistí. Su tono no dejaba lugar a dudas. Recogí mis cosas apresuradamente y salí del rancho en mi auto. Mientras me alejaba por el camino de tierra, sentía que algo me observaba desde los árboles. No me atreví a mirar por el retrovisor. Mi única prioridad era poner la mayor distancia posible entre ese lugar y yo. Cuando llegué a la ciudad, traté de volver a mi rutina, pero las cosas no volvieron a ser normales. A veces, en las noches más silenciosas, aún escucho esas risas en mi cabeza, como un eco que no se puede apagar. Semanas después, decidí investigar más sobre el rancho. Busqué en viejos registros de la zona y hablé con algunos conocidos de mi abuelo. Fue entonces cuando descubrí algo que me heló la sangre. Años atrás, en ese mismo lugar, una tragedia había ocurrido. Un grupo de niños desapareció mientras jugaba cerca del árbol torcido. Nadie supo nunca qué les pasó, pero las familias dijeron haber escuchado risas extrañas durante días antes de su desaparición. El rancho quedó marcado por esa historia, y desde entonces nadie quería vivir allí por mucho tiempo. No sé si esas entidades eran los niños que desaparecieron, algo más oscuro, o ambos. Pero sé que el rancho no es solo un lugar viejo y aislado. Es algo más. Algo que no quiere ser entendido, y mucho menos enfrentado. Hasta el día de hoy, no he vuelto al rancho. Mi abuelo falleció meses después de mi visita, y aunque mi familia insiste en vender la propiedad, nadie quiere comprarla. A veces, pienso en esas figuras bajo el árbol, en las risas, en los ojos vacíos de esa cosa. Y aunque trato de olvidarlo, sé que una parte de mí quedó atrapada en ese lugar. A veces, me pregunto si las risas que aún escucho son solo recuerdos, o si están esperando que regrese. ¿Qué creen que eran esas entidades? ¿Espíritus atrapados, algo maligno, o simplemente mi imaginación llevada al límite? No lo sé, y quizás nunca lo sepa. Pero una cosa es segura: si alguna vez escuchan risas en medio de la nada, no las sigan, porque podría no estar riéndose con ustedes, sino de ustedes. Impactante, ¿no creen? Lo que más nos inquieta es la conexión de estos eventos con la desaparición de niños en la zona. Pero, ¿qué fuerzas están realmente detrás de esto? Para entender mejor estos fenómenos, como ya les adelanté, le doy la bienvenida, nuevamente, a nuestro invitado de hoy, el investigador paranormal Santiago Galeano. Santiago, acabamos de ver la historia de Mateo y lo que vivió en ese campo. Sus experiencias fueron escalofriantes, primero las risas de niños, luego la transformación de esos sonidos en algo macabro, y finalmente, las aterradoras apariciones demoníacas. Para comenzar, quiero preguntarle, ¿qué es lo primero que le viene a la mente cuando escucha un relato como este? ¿Estamos ante simples alucinaciones o hay algo más profundo detrás? Majestad, cuando escucho casos como este, lo primero que hago es analizar el contexto.
Este no es un hecho aislado, sino un patrón que se repite en muchos lugares rurales. Las risas de niños en la noche suelen estar asociadas con espíritus que han quedado atrapados entre nuestro mundo y el otro lado. Pero hay algo crucial. En muchos de estos relatos, las risas se transforman en algo siniestro. Eso me hace pensar que quizás no estamos lidiando solo con almas errantes, sino con entidades que se aprovechan del sufrimiento de los desaparecidos. Hay seres que imitan las voces y apariencias de los niños para generar confianza, pero su verdadera naturaleza es oscura y peligrosa. No creo que esto sea una simple alucinación. Hay algo que se manifiesta en esos campos, y probablemente lo ha hecho por generaciones. Ha mencionado que esto ocurre en muchas zonas rurales. ¿Por qué estos fenómenos parecen más frecuentes en el campo que en la ciudad? ¿Existe una razón específica para que estas entidades se manifiesten allí con tanta fuerza? Es una excelente pregunta. Hay varias razones, y la primera es la energía del lugar. Las zonas rurales suelen ser tierras antiguas, cargadas de historia, muchas veces con tragedias ocultas. Pensemos en los conflictos del pasado, en las desapariciones no documentadas, en las antiguas creencias y rituales que pudieron haber dejado marcas en el tejido de la realidad. Otro factor es la soledad. En la ciudad, la energía está en constante movimiento. Hay ruido, luces, electricidad, gente interactuando. En el campo, la quietud y la falta de actividad humana permiten que ciertas energías queden atrapadas o que entidades negativas encuentren un espacio ideal para manifestarse. Además, hay algo que muchos olvidan. En estos lugares, las historias se transmiten de generación en generación. Hay leyendas que no están escritas en ningún libro, pero que los ancianos del pueblo recuerdan con temor. Lo que Mateo vivió no es nuevo, es solo una repetición de algo que ha ocurrido antes. En la historia de Mateo, él comenzó escuchando risas de niños, pero luego las apariciones se tornaron demoníacas. ¿Cómo podemos diferenciar si estamos ante espíritus de niños reales o si se trata de entidades más oscuras? Hay una clave fundamental, la sensación que provocan. Cuando un espíritu infantil se manifiesta, la energía es distinta. Puede haber tristeza, melancolía, incluso cierta paz, aunque sea inquietante. En cambio, cuando una entidad oscura imita la presencia de un niño, hay una sensación de angustia creciente. Las señales de alerta son claras: cambios bruscos en la temperatura, la risa que suena cada vez más distorsionada, sombras que parecen moverse con inteligencia propia, y sobre todo, una sensación de que algo te está observando. Las entidades demoníacas no aparecen de inmediato. Primero juegan con la percepción, se disfrazan de algo inocente, hasta que la víctima baja la guardia. Mencionó que estas entidades pueden alimentarse de la angustia de los vivos. ¿A qué se refiere con eso? Este es un punto clave. Existen seres que se nutren de nuestras emociones, especialmente de aquellas intensas como el miedo y la desesperación. Es por eso que, en los casos más aterradores, la actividad paranormal se intensifica a medida que la víctima se siente más vulnerable. Cuando una persona como Mateo llega a un lugar desconocido y empieza a percibir cosas extrañas, su mente entra en un estado de alerta, su frecuencia energética cambia. Si hay algo esperando en ese lugar, esa energía actúa como un imán. Lo más peligroso es que, si la persona cede al terror, le está dando a la entidad el control. Por eso, en muchos casos, las manifestaciones empiezan siendo leves y terminan en apariciones aterradoras. La entidad está ganando fuerza a través del miedo de la víctima. Volviendo a la historia de Mateo, los lugareños le contaron que hace años habían desaparecido niños en la zona.
¿Cree que los espíritus de esos niños pueden estar intentando comunicarse o hay algo más oscuro reteniéndolos allí? Todo indica que los niños están atrapados, pero la pregunta es, ¿por qué? En muchos casos como este, se cree que los espíritus de los desaparecidos quedan anclados a un lugar debido a un trauma. Si sus muertes fueron violentas o quedaron con asuntos pendientes, pueden quedar atrapados entre dimensiones. Pero hay otro escenario más aterrador, que haya algo manteniéndolos allí. Hay entidades que no permiten que las almas trasciendan. Los usan como cebo, como una cortina de humo para atraer a los vivos. Si Mateo vio seres demoníacos después de escuchar las risas, hay una posibilidad de que estos niños no sean solo espíritus errantes, sino prisioneros de algo mucho peor. Esto es escalofriante, Santiago. ¿Qué se puede hacer en un caso así? ¿Cómo alguien podría ayudar a estos niños o protegerse de lo que acecha en esos campos? La mejor protección es entender que no todos los espíritus necesitan ser ayudados. Algunas presencias buscan ayuda para cruzar al otro lado, pero otras son trampas. Si alguien se enfrenta a un caso como este, lo más importante es no interactuar ni responder a las voces o risas. Tampoco mostrar miedo. Si una presencia se alimenta del terror, lo mejor que puedes hacer es negarle esa energía. Si la actividad es intensa, los métodos de protección varían, desde rezos hasta sellos energéticos, dependiendo de la creencia de la persona. Pero lo fundamental es no dejar que la curiosidad nos haga caer en un juego del que no podemos salir. Santiago, lo que nos ha contado es fascinante y aterrador a la vez. Nos deja con una gran pregunta, ¿qué más se esconde en estos campos olvidados? Tal vez esta historia sea solo una de muchas. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Estoy segura de que esta conversación dejará a nuestros espectadores con mucho en qué pensar. Gracias a usted, Majestad. Y para aquellos que alguna vez escuchen risas en la noche, recuerden, antes de acercarse, pregúntense si realmente son niños, o algo más los está esperando. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Santiago. Así pasó el investigador paranormal Santiago Galeano por nuestro programa, nos dejó información muy interesante, para que podamos interpretar mejor estos hechos, desde otro punto de vista. Quiero dirigirme a ustedes, porque sé que muchos han vivido algo similar. Sé que hay quienes han sentido escalofríos al caminar solos en la oscuridad, quienes han escuchado risas en el viento y quienes, aunque no lo admitan en voz alta, han visto algo que no pueden explicar. ¿Qué opinan sobre esta historia? ¿Creen que los espíritus de los niños siguen allí, atrapados entre dimensiones? ¿O hay algo más oscuro, algo que los retiene y se alimenta del miedo de los vivos? Los invitamos a compartir sus experiencias en los comentarios. Cuéntenos si alguna vez han sido testigos de algo que no se puede explicar. Tal vez conozcan una leyenda que su familia ha transmitido por generaciones, o quizás, hayan vivido su propio encuentro con lo desconocido. Y recuerden, las sombras en el campo pueden ocultar más de lo que imaginamos. Sus historias podrían ayudarnos a descubrir la verdad, o tal vez, a entender que hay misterios que es mejor no revelar. Dejen sus comentarios, pero háganlo con cuidado. Nunca sabemos quién, o qué, podría estar escuchando. Bueno, mis queridos amigos, este capítulo ha llegado a su fin. No se olviden de suscribirse al canal, dejar un comentario y un like al video, activen la campanita así se enteran de las últimas publicaciones. También visiten mis redes sociales. Les dejo los detalles debajo. Nos vemos en la próxima publicación para continuar conociendo nuevas experiencias. Saludos cordiales de mi parte, hasta la próxima.